La primera economía del mundo, la norteamericana, ha estado a punto de declararse en bancarrota. Y vamos a hablar de eso, de la crisis económica y del sistema internacional que remece a Estados Unidos y a Europa. Y vamos a tratar de explicarle en fácil cómo va a afectar al Perú. Ya no podemos seguir manteniendo el 9% de crecimiento de los últimos años. Vamos a crecer 6, 6,5 y quizás... Por todo esto que está sucediendo. Por toda esta incertidumbre mundial y quizás el año que 2012 crecer 6 o de repente un poquito menos. El empleo, el crecimiento del empleo también se va a ver reducido. Estaremos creciendo 3% o 2,5% y también crece menos las posibilidades de que aumente el ingreso de las personas. Para entender esta nueva crisis económica mundial tenemos que remontarnos como poco al 2008. Ahí se originó todo o casi todo. En septiembre de ese año en Estados Unidos estalló la llamada crisis del sistema financiero, producida en parte por la burbuja inmobiliaria. We are in the midst of a serious financial crisis. Para salvar a los bancos que durante décadas prestaron dinero irresponsablemente, los gobiernos tuvieron que gastar millonadas. Invirtieron en rescatar al sistema financiero y en los daños colaterales que este causó. Esto es lo que ahora está pasando factura. Los estados están más endeudados que nunca, no tienen dinero y además no fueron y siguen sin ser capaces de aplicar medidas para sanear sus economías. Estos países, Estados Unidos a la cabeza, empezaron a endeudarse de manera significativa. ¿Cómo se mide el tamaño de la deuda? Se tiende a medir para poder equiparar a los países como un porcentaje del PBI. Decir que un país tiene una deuda de 100%, equivalente al 100% de su PBI, es una cifra muy elevada. Significa que la deuda debe tanto como lo que ingresa. Como lo que produce el país al año, ¿correcto? Muchos países, Estados Unidos, Italia, España, etcétera, etcétera, tienen deudas públicas equivalentes a alrededor de 80, 100, 120% de su PBI. Nunca antes lo habían tenido en su historia. La semana pasada Estados Unidos, la primera potencia del mundo, estuvo a un tris de declararse en quiebra, lo que hubiera causado una hecatombe mundial por el efecto dominó que hubiera producido en otras economías. Debido, entre otras cosas, al rescate financiero del 2008, al gasto hecho en guerras durante la era Bush y al obstáculo que Barack Obama encontró en el Congreso para dar un cambio de timón a la economía, el gobierno norteamericano llegó al tope de su deuda. Habían gastado mucho más de lo que habían recaudado y no tenían cómo pagar a sus acreedores, cómo sostener su sistema de pensiones, ni seguir con sus programas sociales. Tenían una deuda de 14 billones, con B, de dólares. El primer paso para solucionar esto era que el Congreso autorizara un aumento del techo de la deuda, es decir, que este autorizara al gobierno a seguir gastando más, algo que se había hecho en repetidas ocasiones a lo largo de la historia. Pero esta vez los legisladores republicanos se la pusieron difícil al gobierno demócrata de Barack Obama. Y le pusieron condiciones con miras a debilitar a Barack Obama en las elecciones del 2012. Así comenzó una pelea brutal que aún no termina. A puertas de que Estados Unidos se declarase en bancarrota, llegaron a un acuerdo. Se aumentaba el techo de la deuda en 2 billones de dólares, pero con la condición de rebajar el gasto público, sobre todo el de los programas sociales impulsados por Obama. Los republicanos se negaron a aceptar un aumento de los impuestos a los más ricos y tan solo el 1% de los norteamericanos más ricos acumulan el 45% de la riqueza. El presidente Barack Obama tuvo que ceder para evitar el cataclismo. El acuerdo evitará el impago y se ha consensuado con los líderes de ambas cámaras, demócratas y republicanos. Los recortes serán de $1 billón en 10 años. Será el menor nivel de gasto desde Eisenhower. Fue una situación que puso en jaque a la economía mundial y que además evidenció que frente a la crisis solo se adoptaban medidas cortoplacistas, parches. El nuevo golpe llegó el pasado viernes, cuando la calificadora de riesgos Standard & Poor's rebajó la calificación de la deuda norteamericana de AAA a AA, por primera vez en su historia. Es algo así como que la economía norteamericana pasó de tener 20 a 18.
Dicen que esta fue una sanción a su incapacidad política para solucionar el problema. La crisis, más que financiera, fue una crisis política. Ante esta noticia y el panorama mundial, las bolsas se derrumbaron y tuvimos un lunes negro azabache. Los mercados pueden subir o bajar, pero este es Estados Unidos, y no importa qué pueda haber dicho una agencia, nosotros siempre seremos un país AAA. La bolsa parece que se está recuperando, pero otra cosa muy distinta es si hablamos del nivel de crecimiento, desaceleración o de posible recesión de la economía mundial. El gobierno no puede gastar más, tiene que contraer su gasto. Y el sector privado, personas y empresas, tampoco pueden gastar más, estén contrayendo su gasto. Porque tienen muchas deudas. Porque tienen muchas deudas, ambos. Entonces, ¿quién gasta? Y como no hay mucho gasto, la economía crece poquito. Esta crisis está siendo incubada en gran medida por una incertidumbre que la producen no tanto los fundamentos económicos, sino la capacidad de los gobiernos y de sus sectores políticos de manejar apropiadamente la salida de esto. Lo que están mostrando los estados, tanto de Norteamérica, de Estados Unidos, como de Europa, es una inmensa incapacidad de enfrentar responsablemente el reto de la siguiente etapa de la salida de la crisis. Estados Unidos está en crisis y con ciudadanos endeudados hasta la médula. Europa está en crisis y con ciudadanos cada vez más indignados porque sienten que ellos pagan las consecuencias, mientras que los que originaron la crisis siguen con sus privilegios. España, Grecia, Inglaterra, Francia. A esto se suma que las economías emergentes, que han sido el motor de la recuperación económica, están ahora sobrecalentadas y con riesgo de inflación, por lo que tendrán que bajar su ritmo de crecimiento en los próximos años, como sería el caso de China. El mejor escenario es que la economía mundial se desacelere, que crezca menos. El peor escenario en esta crisis de gobiernos y ante tanta incertidumbre es que se caiga en recesión. Y en medio de todo esto está el Perú, que definitivamente el próximo año bajará su nivel de crecimiento. El primer impacto se puede sentir en la creación o en la calidad del empleo. Para generar empleo la economía tiene que crecer, pero sobre todo la inversión privada tiene que crecer. En apoyo hemos hecho estimados que por cada 3 puntos de crecimiento de la inversión privada, el empleo crece en 1 punto. Si la inversión privada no crece, no va a aumentar el empleo. Por tanto... ¿Y cómo lograr esa inversión privada cuando hay momento de recesión mundial y aunque vengan capitales de afuera van a venir capitales cortoplacistas también? Creo que depende mucho del entorno de negocios, o sea, evidentemente... Y del entorno político y también. del entorno político, correcto. Otro efecto previsible es que como el mundo va a gastar menos porque tiene menos dinero, nos compren menos. La economía mundial, al enfriarse un poco, al crecer un poco menos, ¿no?, o bastante menos dependiendo de la situación, el precio de los minerales, exceptuando el oro, pero el cobre, la plata, incluyendo el petróleo, puede que bajen. Y si bajan, el Perú va a exportar menos. Y si exporta menos en cantidad, las empresas mineras van a tener menos utilidades. Y si tienen menos utilidades, el gobierno capta menos impuestos. Y si el gobierno del Perú capta menos impuestos, va a tener menos plata para gastar. Entonces, repercute en que las posibilidades del gobierno, del señor Humala, de gastar y cumplir con todas sus promesas electorales, se van a ver reducidas. Perú tiene una bendición. Perú es polimetálico. Entonces nos vamos a enfrentar a que tenemos oro y plata y hoy día vemos que el precio del oro y la plata están por las nubes, ¿no? Pero también somos exportadores de minerales industriales como el cobre, el zinc, el molibdeno, ¿no? Esos sí han visto su ritmo de crecimiento aminorarse, ¿no? Al contrario, los precios comienzan a caer. Eso se compensan unos con el otro. Y además, si los precios del petróleo no suben, bendito sea Dios, porque para nosotros eso es una situación fiscal un poco más tranquila. Que no suban los precios de los alimentos, que ese es el otro elemento importante. Si los precios del trigo, del maíz comienzan a subir, sí nos va a fastidiar, ¿no? Porque nosotros sí somos importadores netos y nuestra capacidad de reacción productiva en esos sectores es muy limitada. Otro punto importante para la economía nacional es el precio del dólar, que según los expertos tiene una clara tendencia a la baja en los próximos meses. ¿Por qué cae? En una parte es porque la economía americana está creciendo menos que otras economías y 2, porque las tasas de interés en Estados Unidos son más bajas
que en otras monedas. ¿Cuál es la razón o por qué el gobierno americano está incentivando de alguna manera la caída del dólar? De su propia moneda. De su propia moneda, porque es una manera fácil de recuperar su crecimiento. O sea, de ser más barato para el mundo. De ser más barato para el mundo, exactamente. Si el dólar tiene tendencia hacia la baja, hay sectores que ganan y hay sectores que pierden. Un sector importante que gana es todos los peruanos o empresas o personas que están endeudadas en dólares y tienen ingresos en soles. Su deuda es como si se fuera reduciendo en el tiempo. ¿Y quiénes pierden? Las personas, que son decenas de miles, que reciben remesas desde el extranjero de sus familiares, que les mandan dólares. También los exportadores no tradicionales pierden rentabilidad y también los industriales peruanos que compiten con las importaciones. ¿Por qué? Porque las importaciones tienden a abaratarse. Y algo que preocupa a muchos, los fondos de las AFPs, que están íntimamente ligados a la subida y a la bajada de la bolsa. La gente que se va a jubilar está, en otras palabras, vendiendo en este momento. Y no es el mejor momento para vender, justamente. O sea, si alguien puede estirar un poco esa venta, yo la verdad que no recomendaría este momento como momento para estar vendiendo. Ni para jubilarte. No, ni para jubilarse. No, claro que no. Y yo creo que da para esperar un poco más. Ahora, también hay que ser consciente que la persona que se está jubilando, que tuvo plata durante muchos años en ese sistema de AFP, se ha beneficiado bastante, porque lo cierto es que acá las AFPs han tenido rentabilidades muy importantes, ¿eh? Y en medio de esta incertidumbre se ha desatado una fiebre por el oro, por invertir en oro, no al menudeo, sino a lo grande. El Perú, pese a ser un país productor de oro, no tiene este mercado. Las transacciones se hacen en mercados internacionales a través de brokers internacionales. Es una posibilidad de negocio solo al alcance de los grandes inversionistas. Esta es la evolución del oro desde 1970. Pero a la larga va siempre para arriba. Va siempre para arriba. Esta bajada del oro, ahí, ¿de cuánto puede ser? Esta bajada es... Vamos a verlo ahorita. Esta es una bajada del 30%. ¿En cuánto tiempo? Que es en 8 meses. O sea, nada es totalmente seguro. Nada es totalmente seguro. Por eso, pero el que está en largo plazo compró acá en 1000, que es este pico del año 2008, hoy día estaría en 1700. 3 años después estamos hablando de 70% de rentabilidad en 3 años, más o menos 20% de rentabilidad en dólares al año, que no te lo da ningún otro tipo de activo. Cómo enfrentar esta crisis es uno de los grandes retos del gobierno de Ollanta Humala. Esta misma semana, la crisis fue uno de los temas centrales en el Consejo de Ministros. Afirmamos que esta situación de la economía mundial encuentra a nuestra economía fortalecida y con los recursos necesarios para asegurar que nada impedirá que se lleven a cabo los programas sociales a favor de la inclusión social. Los expertos coinciden en que esta crisis coge al Perú bien plantado, pero insisten en que la sensatez, la prudencia y los mensajes políticos que generen confianza serán vitales. Unos tienen miedo a perder lo poco o mucho que han conseguido, otros todavía no saben qué es tener algo. Son dos frentes distintos para una misma política económica que recién estrena este gobierno.